Hoy proseguimos con el webinar La neurociencia de las acciones. Capítulo 6. La neurociencia en la regulación emocional. Y me adelanto un poquito al tema porque me pongo a pensar, cuando reaccionamos sin pensar, es que estamos reaccionando emocionalmente. Resulta que en la mayoría de decisiones tú no puedes reaccionar emocionalmente, sino racionalmente, que podríamos traducirlo en racionalmente decisiones basadas en la información que hemos analizado relacionada al tema en que vamos a decidir. Parece muy complejo, pero la mayoría de las decisiones que toma el ser humano son emocionales y basadas en reacción, no en acción, ¿sí? Es decir, provocadas por algo, es decir, no es nuestro propio impulso, sino provocados por otra energía, lo cual es malísimo porque quizás haya situaciones que no deberían funcionar así, ¿no? Bueno, aquí en este capítulo vamos a revisar las emociones, cómo el cerebro regula las emociones para guiar las acciones. Y eso cuando estamos conscientes, ¿no? Porque cuando no dejamos que el cerebro regule las emociones, pues la embarramos en todo. Aquí también se activan muchas redes neuronales. Aquí no vamos, este webinar no es una cuestión de enredarlos con términos técnicos, sino más o menos cómo funcionamos, ¿sí? En cada etapa de nuestras vidas. Por ejemplo, cómo tomamos decisiones en situaciones de estrés, ¿sí? Es decir, siempre deberíamos basarla en información, pero cómo nos retrocedemos un paso, como decir, está pasando esto, pero debo parar, mirar, pensar y saber si decidir o no decidir. Normalmente se activan muchos sistemas cerebrales, como el sistema límbico, el sistema prefrontal, que el sistema límbico es el responsable de la generación de emociones. Es una cuestión eléctrica, ¿sí? Todo el sistema humano o de los seres vivos es un sistema eléctrico, entonces, pero ese es el sector eléctrico de las emociones. Entonces, ¿cómo se activan? ¿Cómo regulamos o cómo regula el cerebro las emociones? Entonces, se han estudiado que la amígdala es un órgano importante. Bueno, no sé si es órgano, pero sabemos que la amígdala, el hipotálamo, son importantísimos en la generación de cadenas eléctricas para activar las redes eléctricas que funcionan para las emociones. Aquí lo estoy traduciendo yo para ponerlo en un contexto que todos podamos entender, pero todo trabaja junto para procesar lo que estamos recibiendo a través de los sentidos. Nosotros escuchamos un ruido y nos despertamos, pero no vas a andar levantándote de la cama así como un loco. Muchas personas lo hacen así, ¿sí? Pero es abrir los ojos, afinar el oído si estamos a oscuras y afinar la visión. ¿Qué es lo que recibimos? Un futbolista, por ejemplo, puede estar recibiendo muchas oportunidades de gol y las bota, es decir, sus emociones se están viendo permeadas, y normalmente un jugador de fútbol que pierda su tranquilidad ya no va a poder patear bien, porque ya va a patear a destiempo, va a hacerlo sin puntería, va a hacerlo sin tranquilidad. Asimismo, cuando tomamos decisiones en el trabajo, ¿cómo
cómo tomamos la decisión para estar tranquilos después de un regaño que nos haya dado un jefe. ¿Sí? Entonces, aquí, cuando hablamos de que hay algunos órganos importantes que generan cadenas eléctricas, también podemos deducir que deben estar funcionando en un organismo sano. Si el organismo está enfermo, vamos a generar cadenas eléctricas de baja intensidad, vamos a estar emocionalmente, como se dice, sensibles, tomar decisiones a la carrera, emocionales. Las decisiones emocionales son a la carrera. Y cuando estamos enfermos, por eso las personas lloran, porque se rompen, no tienen la paciencia, no tienen la capacidad de analizar, de revisar, si se dicen qué es lo que usted está comiendo, para que ahí mismo sueltan el llanto, ya ni se acuerdan qué están comiendo. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones en situaciones de estrés? Por salud, por trabajo, por discusión de pareja. Entonces, aquí es donde la neurociencia comienza a estudiar toda esa cantidad de cosas que funcionan al mismo tiempo. Si estamos ante un evento imprevisto, un temblor, mucha gente salen corriendo, no saben a dónde, pero salen corriendo. Es decir, esa es una reacción, no es una acción consciente y racional. Esa es una reacción emocional basada en el miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué emociones funcionan ahí? El miedo, las que se pueden activar para generar reacciones. El miedo es uno muy fuerte, la ira, la tristeza, el dolor. Son cosas que nos hacen tomar decisiones muy apresuradas. Entonces, ¿qué emociones debemos lograr para tomar decisiones cercanos a lo acertado? La paz, el amor, y no el amor romántico, sino el amor por algo. Si yo estoy en la mitad de un código de programación y tengo que entregarlo, es porque yo estoy amando lo que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, yo amo esto que estoy haciendo, estos videos, todas estas cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo con una intención amorosa que no me causa trabajo, no me causa estrés, no me causa preocupación, me genera alegría, me genera paz, me genera motivación. Entonces, debemos comenzar a hacer actividades que nos generen ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estoy motivado, estoy en paz, estoy enamorado, pues voy a generar va a suceder algo bueno en lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo lo contrario, si lo estoy haciendo con rabia, por presión, por obligación, que tengo que sacar un capítulo hoy, pues no va a funcionar bien. Entonces, todo ese tipo de cosas lo estudia la neurociencia en el control emocional. Es algo apasionante por donde se mire, porque han estudiado emociones muy diminutas, ¿sí? Por ejemplo, en la generación de la tristeza o de la ira, hay otras emociones que se intercalan. Por ejemplo, la tristeza. Si estamos ante un evento de tristeza, de pérdida, la tristeza se mezcla con la furia. La pérdida de un ser querido. La persona está triste porque perdió un ser querido y tiene furia porque amaba mucho a esa persona, y tiene preocupación porque quizás era la persona que llevaba dinero a la casa para mantener. Entonces, todo eso se ha mezclado porque, primero, no va a haber dinero en la casa, además de que las emociones por pérdidas demoran mucho en restaurarse, porque las personas le dan mucha atención y mucha energía a esas emociones. Pues ese es otro tema que vamos a tratar en otro audio video.
Entonces, fíjense que las emociones se van mezclando y van generando otras cosas más intensas con más energía. Por eso, no se han dado cuenta que después de un llanto o después de un evento de tristeza que tú le des mucho tiempo, las personas quedan cansadas, quedan con sueño. Es porque el cuerpo ha invertido mucha energía. Todas las emociones hay que gastarle energía. Pero la energía que más desgasta, las energías son las negativas, ¿sí? Entonces, las positivas, hay que invertir la energía, pero es más la que recibimos que la que gastamos. Es como en la alimentación. Una buena alimentación debe dar más energía de la que gastamos procesando ese alimento, ¿sí? Todo es un intercambio. Yo procesando un alimento gasto 3 kilovatios para obtener 5, es decir, queda un positivo de 2 kilovatios. Pero en las emociones funciona igual. Si yo voy a experimentar una emoción que me gasta 10 kilovatios, pues quedo con 10 kilovatios menos. En cambio, en una emoción positiva voy a ganar 10 kilovatios, pues voy a invertir 2, pues quedo en positivo 8, es decir, voy a quedar con más energía, recargado. Eso es lo que pasa cuando hacemos cosas buenas, cosas motivantes, quedamos recargados, es decir, quedamos con un cansancio que sí, nos podemos ir a dormir, pero esa energía nos va a servir para levantarnos mañana, para hacer otro capítulo. Por ejemplo, en el caso que estoy poniendo aquí, ejemplo de lo que estoy haciendo. Así mismo el trabajo. Si tu trabajo no es emocionante, te va a dar ira levantarte, te va a dar furia, te va a dar mucha tristeza levantarte, llegar al lugar donde estás trabajando. Así mismo es como cuando estás en un matrimonio que ya no quieres. Saber que estás compartiendo una cama con una persona que ya no quieres, una persona que ya no te motiva, con una persona que ya no haces nada, ¿sí? Y saber de que tienes que seguir pagando, sea cualquiera de las dos personas, que seguir pagando y pagando y pagando. Entonces, a veces por eso las personas toman decisiones como un divorcio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo que la neurociencia en la regulación emocional se ve en todo lo que hacemos en la vida, ¿sí? Hasta para recibir un reclamo, cuando se nos daña un celular. ¿Qué es lo primero que pasa cuando se nos daña un celular? Pues rabia porque se nos daña un aparato, preocupación porque vamos a tener que gastar dinero en otro aparato, preocupación porque se nos pueden perder los datos, y una preocupación, no sé cómo llamarla, pero esa de que, ay, voy a estar desconectado, me van a escribir y no voy a poder leer, y la gente se acostumbra a estar ocupada, entre comillas, ocupada en el celular, y cuando se ven sin celular, creen que están no oficiosos, están aislados del mundo, y pues como mucha gente ha cogido eso de parte de la vida, pues de malas. Entonces, espero que el tema sea del agrado, como ha sido del agrado para mí. Recuerden que estos son resúmenes de libros que he leído, estudios, y lo he compilado bastante resumido en capítulos de 10 a 11, 12, 13, 15 minutos para poder hacerlo más digerible para todos. Espero que lo compartan, se suscriban porque queremos ser más. Esa es la motivación también que me interesa, pues, para poder seguir motivado. Y un abrazo, cuídense mucho, chao chao.